¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Interés Mutuo. Nos alegra recibirte otra vez, otra semana más, con mucha información y sobre todo la que te interesa a vos. Ahora voy a presentar a mi amiga. ¿Cómo andás, Cele? Hola, Rodrigo. Muchas gracias. La verdad, como siempre, un placer estar con ustedes, compartir un nuevo programa más de Interés Mutuo. Ya es una costumbre nuestra presentarnos y la verdad, pasar un momento agradable con información, con noticias, con todo lo que te interesa a vos, seguro. Exactamente, y vamos a estar recorriendo el país con nuestras cámaras, trayéndote las mejores entrevistas, pero antes que nada, ¿qué te parece si nos identificamos? Nos identificamos y Interés Mutuo se presenta de esta manera. Y así, después de esta hermosa presentación, vamos a entrar a presentarte los temas a tratar hoy en Interés Mutuo. Hoy vamos a estar hablando de los famosos TOC, trastornos obsesivos compulsivos, cuando una conducta se transforma en obsesión. Y además vamos a hablar de bienestar laboral, lo que ayuda a las personas, ayuda a las organizaciones. Realmente es muy lindo lo que tenemos para mostrarle, para compartir y para que tomen esa experiencia también para poder desarrollarla. Así que quédense ahí que vamos a seguir desarrollando este tema. Y hablando de desarrollar temas, vamos a entrar en la primer tema a tratar, la primera problemática, los famosos TOC. Seguramente has escuchado hablar de los trastornos obsesivos compulsivos. Muchos creemos que lo tenemos, otros no sabemos y otros ignoramos del tema. Así es, en realidad entre el 2 y el 3% de la población tiene realmente este trastorno, pero la mayoría de las personas tenemos ciertas conductas repetitivas, cotidianas, que llevan a que pensemos en que si se trata o no de un trastorno obsesivo compulsivo. Tal cual, a ver, hablar de conductas, podemos hablar, no sé, de la gente que ordena prolijamente todo, aunque esté desordenado, o que aunque esté ordenado lo vuelve a ordenar, cuando tenemos esa precaución o doble o triple precaución de volver y cerrar 2 o 3 veces la puerta, y cuando te vas decís, ay, la habré cerrado o no, todas esas conductas que uno lo hace por instinto o no, o no sé, vamos a empezar a investigar. Sinceramente, tengo y me identifico con varios de los ejemplos que acabas de mencionar, con varios, no sé si es problema o no, pero con nuestras cámaras salimos a la calle a preguntarle a la gente si realmente conocía que era un TOC, ¿sí? Y si tiene alguno. Exactamente. Así que bueno, vamos a la calle, vamos al sondeo de opiniones y te preguntamos, ¿conocés lo que es un TOC? Todos tenemos algún TOC. Algunos se vuelven a ver si descomprendida el gas, si descomprendida la cocina. Vuelvo a ver si está bien cerrada la puerta. Normalmente lo tenemos. Sí, de eso sí. El de peinarme, sí. El de ver si cerré la casa, sí. No, sí, eso sí, bastante. Tal vez si dejo la puerta abierta, salgo, vuelvo y cierro la puerta, ¿no? Cuando me levanto temprano a planchar la camisa, no me acuerdo si desenchufé o no la plancha. Y me ha pasado que salí y me vuelvo por miedo a eso. Es el más común que he tenido. Oh, millones. Te digo uno chiquitito, cuando salgo de mi casa hago 3 pasos, 4 pasos y digo, ay, cerré con llave, no cerré con llave. La locura de saber si cerró o no cerré. Vuelvo y sí, bueno, estaba cerrado. Pero bueno, es un TOC. Que en realidad no sé si son TOC o es producto del estrés. No sé, por ahí se confunden un poco las cosas. No me detengo en ese tipo de episodio. Marcho, trato de hacer lo mejor que puedo y bueno, y si me olvidé la plancha enchufada y se quemó, la arreglo. La verdad que excelente el sondeo de opiniones y qué bueno saber que hay opiniones diversas, y aparte nos encontramos con gente que sí conocía sus trastornos, hay gente que cree que son trastornos y a lo mejor no lo son, y hay otra gente que desconoce directamente el tema, así que no está sabe de muy qué bueno y se variado. está hablando exactamente. Bueno, la idea era conocer si la gente lo sabía o lo tenía presente o si en algún momento sintió esa
necesidad de decir, a ver, ¿tendré o no tendré un trastorno? Exactamente. Bueno, pero acá nos gusta profundizar. Seguimos siempre. profundizando y veo que ya tenés un especialista en el tema, esperando tener living. Sí, porque como de costumbre en Interés Mutuo, siempre que hablamos de un tema, tratamos que una voz de autoridad, en este caso, nos venga y nos cuente de qué se tratan los trastornos obsesivos compulsivos. Así que seguí las cámaras, me acompañen, me voy a dirigir con él. Él es Martín Musacchiodi, ¿sí? Martín Musacchiodi, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín, estamos hablando de trastornos obsesivos compulsivos. Preguntábamos, hicimos un sondeo de opinión, también salimos con las cámaras a preguntarle a la gente si ellos consideraban tener trastornos obsesivos compulsivos o si sabían de qué se trataba. La verdad que las respuestas fueron varias, fueron muy variadas. Por ello queremos consultarte a vos, que sos el especialista, para que nos cuentes realmente qué es un trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. Bueno, es muy importante ver que a veces empieza a entrar en el lenguaje cierta terminología médica, psicológica, y cuando hablamos de trastornos obsesivos compulsivos estamos hablando de algo que dificulta el vivir cotidiano, ¿no? Es decir, que por eso hablamos de trastorno, algo que trastorna la vida, dificulta el cotidiano vivir. Entonces, cuando hablamos de trastorno estamos hablando de algo que va a generar un gasto de energía, de tiempo, que se considera que tiene que ser mayor de 1 hora en el día para considerarlo un trastorno. Y cuando hablamos de obsesiones, estamos hablando de un tipo de pensamientos, de intrusiones, pensamientos que tenemos todos también, ¿no? Por eso a mí me gusta siempre tener en cuenta que los seres humanos nos podemos comprender, nos podemos entender, porque todas las funciones que aparecen en un trastorno psicopatológico también están en todos nosotros como algo que no genera ese trastorno. Es decir, tenemos pensamientos intrusos, tenemos obsesiones, pero no necesariamente nos dificultan nuestro vivir cotidiano. Está. Y entonces estos pensamientos intrusos, estas obsesiones, están acompañadas de un mecanismo, de un intento de salir de el miedo que causan estos pensamientos a través de una acción. Una acción que puede ser física, externa en la conducta, o puede ser una acción compulsiva, una compulsión también desde el pensamiento. Por ejemplo, un movimiento interno de contar, de hacer algún cálculo aritmético, de pensar en algo positivo antes de hacer alguna actividad. Ese pensamiento le causa muchísimo miedo y trata de hacer alguna acción, alguna conducta, y la compulsión, tanto externa como interna, para reparar la ansiedad y la angustia que surge. Claro, justamente, a ver, ¿qué es lo que origina que una persona empiece a tomar estas conductas obsesivas compulsivas, digamos? ¿Qué es lo que va generando? ¿Por qué se generan? Les pasa a cualquiera. Hoy hablábamos sobre este tema, me decía, esto le puede pasar a cualquiera. Esto no puede pasar a cualquiera en el sentido de que todos tenemos esas funciones cognitivas que pueden llevarnos a a mí me gusta hablar de psicotrampas, ¿no? A veces no patologizar. Claro. Y también para cuando se divulgan ciertos temas, es muy importante ver que en la divulgación, cuando uno intenta hacer prevención a nivel psicológico, a nivel de los procesos psíquicos, muchas veces se logra exactamente lo contrario. Claro. Por ejemplo, con los trastornos de alimentación, cuando uno en las escuelas se dan charlas sobre los trastornos de alimentación, se ha visto, se ha comprobado que en ese grupo de alumnos donde se dieron las charlas, aumentan los casos de trastornos de alimentación, a diferencia de los otros cursos donde no se dio la charla. Entonces, también parece que cuando damos cierta información, el mismo intento que hacemos de solución es el que nos causa el problema. Claro. Entonces, bien, claro. bien. Ahí vamos encaminando o entendiendo un poco de qué se trata esto. Si me permitís, nos vamos a ir a un pequeño corte, ¿sí? Y seguimos con tu compañía, porque tenemos muchas cosas para preguntarte sobre este tema. Así que bueno, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más Interés Mutuo.
Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, y continuamos en este segundo bloque con la compañía de Martín Musacchiodi. Martín, realmente te digo que es para hacer un programa entero de TOC, porque tenemos tantas preguntas para hacerte y nos apasiona tanto este tema. Hoy hablábamos un poquito, definíamos qué era un TOC, ¿sí? Pero ¿a qué personas o existe algún rango de personas que realmente esta patología o este trastorno lo atrape más, o se puede dar realmente en cualquier edad, por ejemplo? Estadísticamente se ven dos picos, uno entre los 10 y los 14 años de comienzo, y también otro pico entre los 17, 18 y 22, 24 años de mayor prevalencia, de inicio de la sintomatología. También es interesante decir que la sintomatología muchas veces se vive en secreto, ¿no? Entonces se lleva en promedio 10, 15 años hasta que los pacientes consultan. Es decir, que también se vuelve extraño para el paciente tener que relatar, contar y cómo se va a percibir contando cosas que le parecen extrañas, ¿no? Y aparte esto de guardarlo para uno o tenerlo en silencio hace que el resto de las personas tal vez no sepan que estás atravesando por ese trastorno. Sí, por eso se dice que es un sufrimiento en secreto, ¿no? Y además se va potenciando interiormente porque uno va cuidando de que no se vea, de controlando de que no se note la ansiedad, y entonces también eso va llevando a mecanismos que van retroalimentando y van generando una recursividad en el trastorno, que muchas veces cuando los pacientes llegan a la consulta llegan con todo ese mecanismo muy desarrollado, muy fuerte, y por eso también son pacientes que presentan mucha resistencia al cambio. Exacto, sí. Y cuando hablamos, a ver, ¿qué es lo que nos puede causar en nuestra salud? Hablamos de una cuestión mental, ¿no? Pero en nuestra salud física, ¿cuáles son las consecuencias de tenerlo? Sí. Bueno, primero que es agotador, ¿no? Porque la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, depende del tiempo que le dedica a sus rituales, la intensidad que tenga, el nivel de gravedad, pero es un trastorno que genera mucho gasto de energía psíquica, ¿no? Y de energía física también cuando hay que hacer rituales externos. Entonces va a ser una persona que va a tener síntomas de estrés, ¿no? Puede tener alteraciones del sueño, trastornos en la alimentación, dificultades para alimentarse, pero sobre todo, y creo que es lo central, es que bloquea en el aspecto tal vez más importante para los seres humanos, que es en los vínculos, en la afectividad, ¿no? A veces Wilhelm Reich hablaba de personas, de máquinas vivientes, ¿no? Porque están tan centrados en ese mecanismo psicológico que no tienen energía para el espacio emocional, afectivo y para abrirse emocionalmente, ¿no? Claro, los va consumiendo en definitiva esas va concentrando su atención en algo que sienten que es vital, que es controlar el efecto que tienen los pensamientos. Se toman los pensamientos como algo verdaderamente peligroso, ¿no? Todos nosotros tenemos, decíamos hace un ratito, pensamientos intrusivos, es decir, pensamientos que voluntariamente no traemos a nuestra mente, pero que aparecen. Y si pensamos que durante años eso estuvo en silencio generándose, genera, claro, también una dinámica a nivel familiar de adaptación a sus rituales, a sus formas, a sus maneras, que también después es algo que hay que ir desarmando y resociabilizando al paciente para que pueda ir recuperando los espacios más vitales, emocionales, afectivos. Entonces yo creo que la parte que tal vez más se resiente es la parte emocional, la parte afectiva, el tiempo de disfrute, de relajación. Porque hay un punto de quiebre de la persona que trae, porque bien mencionabas, viene, ¿no?, de un día, de un mes, de dos,
tal vez viene de muchos años. De muchos años. Entonces, ¿existe algo, tal vez en general, generalizando siempre, ¿no? Algún punto de quiebre en la persona donde dice, necesito ayuda, necesito ir a un terapeuta, necesito ir a alguien que me guíe y que me saque esta culpa, ¿no? De seguir este círculo vicioso que no termina. Sí. Este es un trastorno que llamamos que es ego distónico, es decir, que a la persona le genera malestar, le genera angustia, le genera, claro, es un trastorno de ansiedad, le genera mucha ansiedad. Entonces la persona sabe que lo que está haciendo es excesivo, tiene esa conciencia, ¿no? Y el tener esa conciencia también ayuda a ver que cuanto más conciencia se tenga de que eso es excesivo, mejor es el pronóstico. Entonces, hoy tenemos tratamientos que realmente se han vuelto cada vez más efectivos y cada vez uno puede dar más en el blanco porque es un trastorno que es muy resistente al cambio, ¿no? Entonces, si vemos que entrenamos en secreto cierto mecanismo, cierto círculo vicioso, nos damos cuenta. Y entonces si sentimos tal vez que estamos demasiado tiempo en el pensamiento, en las imágenes mentales, en la culpabilización, bueno, y nos está ocupando tiempo de nuestro vivir y nuestro aspecto afectivo, yo siento que es muy importante consultar, ¿no? En una consulta que tiene una dinámica en la que el paciente puede recibir una psicoeducación, entender cómo son los mecanismos que están funcionando y también despejar dudas, ¿no? Digo, más allá de que no llegue a ser un trastorno obsesivo, compulsivo, el que haya pensamientos que nos parezcan excesivos, yo creo que es una buena práctica el intentar hacer algo con eso. Seguiríamos charlando todo el día de esto y de cómo se comporta, ¿no es cierto?, nuestra mente, nuestro cuerpo con las acciones y lo que puede llevar para nosotros. Así que, Martín, sinceramente te agradecemos desde Interés Mutuo que te hayas acercado, que nos hayas regalado este momento, sobre todo para la gente que está en su casa escuchándote y realmente reflexionando sobre todo lo que acabas de contarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Muchas gracias. Nos vamos ahora, me voy con Rodrigo que me está esperando del otro lado. Rodrigo, sinceramente... Excelente, la nota yo la verdad que yo me inclino más por la facción oriental, viste que yo sé más del hablar que de la contemplación. Sí. Pero bueno, no, realmente muy interesante y seguramente va a aclarar un poco las dudas a la gente con respecto al TOC, que inclusive por ahí es un tema que no se investiga mucho, no se sabe, así que sí, justamente sobre todo esta entrevista los miedos, ¿no es cierto?, de saber si lo tenemos, si no lo tenemos. Bueno, realmente nos va a servir, a mí me sirvió, espero que a ustedes les sirva. Pero ahora llegó el momento de anunciar otro de los temas que tenemos preparados en el día de hoy. Y ahora llegó el momento donde yo te voy a interrumpir, porque antes de presentar el próximo tema a tratar, vamos a ir a una pausita muy corta y regresamos con mucho más Interés Mutuo. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Bueno, y continuamos ahora sí en este tercer y último bloque de Interés Mutuo, donde vamos a comenzar a desarrollar uno de los temas que ya te habíamos anunciado en nuestros títulos: bienestar laboral. Lo que ayuda a las personas, ayuda a las organizaciones. ¿De qué es esto, Rodrigo? ¿De qué vamos a hablar hoy? La verdad que un tema muy interesante y que muchas empresas seguramente le va a interesar esta temática, porque es un poco revalorar un poquito el tema de la conformación del ambiente laboral. Para ello estuvimos entrevistando a un capacitador, un coach, alguien muy referente en el tema, que es Borja Milán del Bosch.
Él estaba hablando de, en realidad su temática es hablar del amor inteligente, del liderazgo ejemplar, de un poco revalorizar el aspecto humano dentro del ambiente laboral. Así que muy buena entrevista y realmente para prestarle mucha atención. Mucha atención, y sin demorarnos más, nos vamos a la entrevista con Borja para que ustedes también tengan la posibilidad de conocerlo. Empecé a hacer conferencias porque quería contar lo que me había servido a mí para salir de un bache tremendo en el que estuve varios años. Entonces fui indagando, averiguando, conociendo de cómo pensar en positivo, cómo enfrentarme a la adversidad, cómo desplegar valores o incluso cómo gestionar mi propio ego. Fui averiguando y buscando mensajes que a mí mismo me tenían que servir. Y cuando los encontré, me sirvieron y luego no podía menos que compartirlo con los demás. Soy un ser humano. Yo no puedo dejar mi parte humana en casa y llegar al trabajo y ser el profesional. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay que separar lo personal de lo profesional. Mentira. Cuando la persona está bien, el profesional florece. Cuando la persona está herida en algo, dolida en algo, tiene un mal momento, el profesional no rinde. O sea, nadie puede ser mejor profesional que persona. Creo en el ser humano, creo en el amor inteligente en las empresas, y lo que procuro es hacer que las personas descubran dentro de sus ámbitos de trabajo que el afecto, el reconocimiento, es volver a conocer a la persona siempre, volver a conocer a la persona todos los días. Afecto, darle un espacio de calidez, donde quepa, donde es bien recibido, donde hay un trato sincero, llano, cercano, sin dobleces, de mirada limpia a los ojos, sin doble intención. Todos queremos ese ambiente de trabajo. Cuando empiezo una de mis conferencias, empleo un juego, digamos, ¿no? Siempre digo, la cosa está fatal, nos es familiar, ¿verdad? O, hasta que la cosa no cambie, no hago nada. Como la cosa siga así, mal vamos. Vamos a quitar la palabra la cosa y vamos a poner nuestro nombre en primera persona. Borja está fatal. Como Borja siga así, mal vamos. Hasta que Borja no cambie, no hace nada. Con lo cual ya lo que hago es, dejo de culpabilizar al sistema, la cosa está fatal, todo lo que es externo a mí, dejo de culpabilizarlo y asumo en primera persona la responsabilidad de cambiar mi entorno. Porque en mi entorno sí tengo capacidad de impacto. Yo sí puedo influir en mis compañeros de trabajo con una buena actitud o con una mala actitud, con una forma generosa de trabajar y de aportar, porque es más relajado aportar así que estar en una tensión de aguantar una posición de ego y orgullo, que destruye. El liderazgo ejemplar es eso. El liderazgo ejemplar es con tu ejemplo sencillo, en tu entorno, con tu rectitud, con tus valores, con tu coherencia, con tu soy así y hago así. Porque caemos en el digo que soy así y hago otra cosa. No, claro, cuidado. El liderazgo ejemplar es sencillo. Es ir siendo ejemplo en tu entorno. Y en tu entorno eres recto. No puede caber esto de triquiñuela, de hago la trampita. No, no, no. Rectitud. Dar ejemplo de sencillez, dar ejemplo de honestidad, dar ejemplo de transparencia, dar ejemplo de trabajo honesto, dar ejemplo de colaborar. Ser una persona normal, desenvuelta, llana, con nada que ocultar, sino todo lo que te acompaña, ponerlo para los demás. Lo que brilla y es maravilloso, y lo que a veces es más sombrío. Y eso nos hace ejemplares. Excelente la nota y realmente hace repensar un poco el tema del ambiente laboral, de llegar con buena energía, de empezar a preguntarle al otro qué es lo que necesita la persona que tenemos al lado. De comenzar el cambio a partir de nosotros mismos, no buscar, ¿no es cierto?, afuera o buscar o echar culpas al resto, sino que realmente se puede cambiar a partir de las acciones propias. Muy interesante la nota que tuvimos con Borja, pero
vamos a seguir complementando este tema. Exactamente, y es un tema muy interesante y seguramente muy atractivo, y seguimos buscando referentes. Encontramos a alguien que se encarga de la parte de recursos humanos. Así fuimos a hablar con uno de los referentes del área de recursos humanos de la Mutual Jerárquicos, porque del dicho al hecho hay un gran estrecho y nosotros queríamos saber cómo se llega del otro lado. Así que los vamos a dejar con una nota con Esteban Reginato, donde nos va a contar cómo se hace para transmitir ese mensaje de unión dentro de un ámbito laboral. Estamos muy pendientes de la vida del empleado, tanto en lo laboral como en lo personal. Vemos cómo se vincula esa vida cotidiana del empleado, tanto en la empresa como luego fuera del trabajo, en su casa. Nosotros tratamos de llegar a través de los medios de comunicación que tenemos nosotros, que es la intranet, que es la página web, que es a través de un llamado telefónico, a través de los jefes, que son los mandos medios. Es una estructura en la cual nosotros nos apoyamos bastante para poder llegar a ellos, y después también a través de determinados eventos que vamos nosotros haciendo durante el año, que nos permiten tener un encuentro más cara a cara con el empleado. Nosotros lo que buscamos a través del programa de beneficios y las distintas acciones que hacemos, como te decía anteriormente, es lograr ese vínculo de calidez con el empleado, donde por ejemplo tenemos acciones donde cuando el empleado es padre o madre, lo vamos a visitar al sanatorio y le llevamos un presente y lo acompañamos en ese lindo momento. También tenemos acciones como por ejemplo para el Día de la Madre, el Día del Padre, para Navidad también, donde vamos por los sectores recorriendo, acercando algún tipo de presente alusivo al momento que se está festejando. Está la Frutate, que es una campaña dentro del Vivir Sano, donde nosotros promovemos que el empleado tenga un hábito saludable de alimentación y de vida, tanto en el trabajo como fuera. Por eso lo acompañamos y todas las mañanas le acercamos una fruta a su escritorio. Le hemos sumado lo que es pausa activa, que es donde hemos recorrido los sectores con profe de educación física, incentivando y motivando que dentro de la jornada laboral tengan una pausa en su puesto de trabajo y hagan determinados ejercicios que permitan mejorar la postura y demás dentro del trabajo. Hacemos jornadas integrativas donde se hacen juegos, y a través del juego, digamos, buscamos que el empleado se conecte con el otro, vea cómo reacciona uno cuando hay una determinada actividad, cómo se fomenta el diálogo, la comunicación. Son todas actividades cooperativas, digamos, que lo que hacen es fomentar y reforzar el trabajo en equipo, y a nosotros nos sirve también, más allá de todo, para divertirnos, para tener este encuentro con los empleados y ponernos en el lugar también de ellos. Realmente muy buena la nota que tuvimos con Esteban Reginato. Agradecemos a la Mutual Jerárquicos de Santa Fe por habernos abierto las puertas una vez más, y realmente agradecer tanto a Borja como a Esteban por estas notas y bueno, un poco replantearse la forma de trabajar en equipo. Sí, la verdad que muy interesante, muy agradecidos de que hayan compartido su tiempo con nosotros, pero nos tenemos que empezar a despedir porque esta media hora de programa empieza a llegar a su fin. Exactamente, y como siempre te decimos, acordate que está abierta la vía de comunicación con Interés Mutuo. Podés hacernos tus consultas, tus dudas, o simplemente enviarnos algún tema que te gustaría que tratemos en el programa. Hacelo a interesmutuo@jerarquicos.com. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado compartiendo con nosotros tantas cosas lindas para aprender, para conocer, en fin. Esto es Interés Mutuo, un lugar donde todos somos parte. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo programa.